¿qué tal, señores? Bienvenidos a Súmate al Éxito. Es un gusto y placer tenerlos aquí nuevamente. El día de hoy nos está visitando Walter Alberto Hernández Cruzado. Él es socio fundador del estudio Legal Express Perú. Es una empresa que brinda servicios legales y tributarios. Con él vamos a estar conversando acerca de la importancia de estos servicios para los empresarios, para los emprendedores del país. Walter, bienvenido a Súmate al Éxito. Mucho gusto, buenas tardes. Un gusto aquí. Una base importante de toda empresa es el tener una sana educación tributaria y todo esto, ¿no? Cuéntanos cómo inician ustedes con estos servicios, qué propuesta tienen al mercado y un poco una breve historia, ¿no?, de esto. Sí, nosotros ya tenemos en el mercado desarrollando actividades tributarias en primer momento alrededor de 14 años. A raíz de los requerimientos y las necesidades que se presentaban a través de los casos que se iban presentando en nuestro estudio, llegamos a la conclusión ahí los socios de poder abarcar también el tema penal, o sea, penal tributario, ¿no? Concierne a defraudación tributaria, a lo que es lavado de activos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos ahora en ambas fases, en ambos temas, lo que es netamente la parte administrativa tributaria y lo que concierne a la parte penal. Ya cuando el contribuyente, en este caso nuestro cliente, se encuentra en un proceso, entre comillas, de repente por actividades ilícitas, o a veces involuntariamente se ven inmersos en este tipo de problemas, ¿no? O sea, que ustedes básicamente son unos abogados contadores. Exacto. ¿Cuáles son los problemas que normalmente se presentan en estos casos de...? Sí, básicamente tenemos cuando la SUNAT notifica al contribuyente o al empresario para que realice una determinada fiscalización, observamos que de acuerdo al marco legal, es cierto que existe el poder discrecional que se llama, ¿no? O sea, la SUNAT puede moverse, puede actuar en diversas situaciones y a veces el contribuyente desconoce que ese poder discrecional tiene límites. ¿Ya? Entonces, los límites son abusos, arbitrariedades que se presentan, ¿no? Como por ejemplo, se emite de repente una resolución donde no guarda concordancia los considerandos, la parte de la fundamentación con la resolución. Y al no guardar esa coherencia, a veces el contribuyente desconoce y eso es falta de motivación. Y constitucionalmente es un derecho eso, un derecho fundamental. ¿Existe algún organismo fiscalizador de todo que fiscalice a la SUNAT? No, el contribuyente tiene mecanismo de defensa, son los medios impugnatorios, ¿no? A nivel administrativo, lamentablemente, es con la misma administración tributaria, a nivel administrativo, que casi siempre, te podría decir 90-95%, por otros los casos que observamos es que resuelven en la misma línea. Porque es el mismo ente el que te fiscaliza, el que te observa y es el que también resuelve. Esa es una primera instancia, la etapa de reclamación. Pero existe un ente que es el Tribunal Fiscal, ¿no? Es un proceso de apelación, es la segunda instancia para agotar la vía administrativa. ¿Ya? Pero uno se puede ir también por el camino judicial. Agotando la vía administrativa, ya te puedes ir a un proceso contencioso administrativo, en sede judicial. Donde ahí sí se ve los casos de que hay una mayor libertad, hay igualdad de posiciones entre la administración tributaria y el contribuyente, porque son dos partes. Y ¿qué etapas son las que ven ustedes? ¿Desde el inicio o tienen alguna etapa específica que trabajan con los clientes? Desde el inicio, o sea, nosotros ni bien notifican, porque tenemos ya una cartera de clientes, notifican al cliente, estamos presentes. ¿Por qué? Ahí justamente agradezco la pregunta, porque hay clientes que nos visitan y nos dicen, ¿qué? Mira, me encuentro ya en la etapa de apelación y ¿qué ha pasado? No, me han denegado a salir en contra mío. A ver, observamos, estudiamos el caso y vemos de que él tiene los medios probatorios para salir airoso de ese tema, pero no lo presentó en la etapa de fiscalización. Y la norma es bien cerrada, o sea, tú después de la etapa de fiscalización, si lo que no presentes, ya no puedes presentarle en otras etapas. Entonces, ese es el grave problema que existe. Uno de los graves problemas que existe, ¿no? Básicamente es un tema de información y conocimiento que está pues en juego, ¿no? O sea, que normalmente me imagino que los clientes que desconocen muchas leyes, incluso desconocen quién pueda hacer este tipo de trabajos, porque muchas veces pues hay muchos contadores, muchos que brindan servicios contables, pero realmente en un proceso que tenga que implicar muchas normas fiscales, judiciales y que vaya de acuerdo con la ley es distinto, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay un trabajo operativo y el trabajo operativo mayormente lo hace el contador. Todas las empresas tienen contadores dentro de su planta, ¿no? Dentro de su negocio, su empresa, pero
ya requiere también analizar normas tributarias, requiere ver principios constitucionales, requiere ver mecanismos de defensa. Por ejemplo, si hay un abuso por parte de la administración tributaria, el contador se queda callado porque desconoce la norma. Pero claro, hay recursos, por ejemplo, el recurso de queja, ¿no? Uno puede presentar una queja contra ese funcionario. Claro. Hay acciones de amparo. Sobre todo en las fiscalizaciones, ¿no? Que normalmente preguntan o piden documentos que tal vez no deberían exigir. Porque hay un derecho a la intimidad personal, hay derechos fundamentales que no pueden ser menoscabados, no pueden ser vulnerados. Por ejemplo, te piden, y es casi un cliché a nivel de la administración tributaria, a los pequeños empresarios sobre todo, le dicen, ¿sabe qué? Usted, porque normalmente uno hace una operación comercial, le dan su medio de pago, y uno le hace el pago en efectivo. Si es menor a 3.500, no hay obligación de que vaya por el banco esa plata, se llama medio banco, bancarizar la operación, ¿no? Tienes tus dos elementos más tu registro contable, tú dices, con eso es suficiente. Viene la SUNAT y dice, no, esa operación no es cierta, ¿no? Entonces, claro, tienes que complementariamente presentar otros medios probatorios. Ahora, Walter, este problema que viene con la SUNAT, ¿viene de un tema interno o de capacitación del fiscalizador que le toca a uno? Tal vez desconoce, ellos mismos conocen la ley o ¿qué es lo que sucede? El fiscalizador conoce perfectamente la ley, lo que pasa es que hay un afán de recaudación, o sea, hay metas que cumplir. Entonces, claro, cualquier descuido del contribuyente... O sea, él entra en un juego de quien sabe más es el que va a ganar, ¿no? Por supuesto. Él llega con conocimiento previo al cliente, pues... Y sobre todo lo conoce a perfección que el que no le presente en la etapa de fiscalización los documentos va a perder más adelante. Salvo que haya habido un exceso, un abuso, ¿no? Que por ahí en sede judicial se puede eso, claro, sí, salir airoso, ¿no? Interesante. En cuestión de defender el gasto empresarial también están viendo. Sí, hay gastos que son muy importantes dentro de la empresa. O sea, gastos que pueden impactar frente a una fiscalización y un desconocimiento de ese gasto puede impactar en las finanzas o en la liquidez de la empresa. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se recomienda a los clientes que cuando hacen operaciones importantes, se recomienda de que armen un expediente con toda la documentación, incluido correos electrónicos, incluido guías de remisión, órdenes de compra, que son documentos complementarios, o sea, no son comprobantes de pago, porque como te decía anteriormente, la SUNAT a veces cuando fiscaliza dice, no es suficiente, y eso lo ha dicho el Tribunal Fiscal también a nivel administrativo, no es suficiente que me presente el comprobante de pago, el medio de pago y el registro contable, no es suficiente, yo no te creo. Y esa es la óptica y la visión que tiene la administración tributaria. Dice, preséntame algo más. Y inclusive dice, ¿sabe qué? El que te atendió, dame su DNI. Ahí, por ejemplo, nosotros hemos impugnado varias, se podría decir, invocaciones que hace la administración tributaria respecto a que tú le pidas el DNI a donde vas a comprar, y eso no es usual, porque no es competencia de quien es un cliente de un determinado proveedor, ¿no? Eso es competencia de la Policía Nacional. Entonces hay un exceso, Claro. Ahora, ¿cómo, bueno, está el empresario en su día a día, en qué momento debe de acudir a Legal Express para una asesoría? Porque normalmente él tiene tienen su contador, como bien decías, que hace la labor pues mensual de declaraciones y todo esto. ¿Qué recomendarías tú para un servicio profesional de asesoría legal o tributaria cuando se encuentre un problema, ¿no? Exactamente. La parte preventiva es muy importante. O sea, nosotros recomendamos, y así trabajamos con nuestros clientes, que antes de finalizar el ejercicio, 30 días antes de finalizar el ejercicio, hacer una auditoría tributaria de toda la documentación de las operaciones importantes. ¿Para qué? Para que cuando va a ser fiscalizado este contribuyente no tenga los problemas. Por ejemplo, hay operaciones que se han hecho importantes, como habíamos encontrado un punto donde había un préstamo importante de una empresa, pero el préstamo, cuando en los testimonios de las normas internas de la empresa requieren que estén en el libro de actas o en el libro de directorio, no lo hacen. Entonces, eso nosotros tenemos, como se podría decir, la experiencia de que presentando ese tipo de libros societarios, la empresa ya se puede un poco defender frente a una arbitrariedad o a alguna observación que haga la administración tributaria, ¿no? La SUNAT. Excelente. En temas de defraudación tributaria también brindan ese tipo de asesoría. Cuéntanos un poco cómo funciona esto. Ya, en lo que es defraudación tributaria hay muchos clientes que se ven inmersos en este problema. Puede ser voluntario o involuntariamente. Pero ya estando en ese problema hay una recomendación fundamental y espero de que, bueno, las personas que tengan de repente acceso a esta información lo apliquen. ¿Por qué? La acción penal lo persigue el Ministerio Público.
Okay. Y la parte administrativa, la fiscalización lo hace la SUNAT. Pero hay una norma en el Código Tributario que es el que rige y el que adecúa todos se puede decir, las actividades tributarias dentro de la empresa y el contribuyente o la SUNAT, o sea, los derechos y los deberes, donde indica de que si el contribuyente subsana voluntariamente, el Ministerio Público ya no puede ejercitar esa acción penal. Y es más, la SUNAT tampoco lo puede hacer a través del Ministerio Público. ¿Qué significa? Tiene que cumplir dos requisitos fundamentales. Okay. Requisito 1, tiene que regularizar y efectuar el pago. Hay clientes, por ejemplo, que dicen regularizo, pero fraccioné. Y aún así tienen el problema legal, ¿no? Exacto. O sea, regularizar significa que si tú has tomado un crédito indebido, si tú tienes que modificar alguna base imponible en tu declaración jurada, lo tienes que hacer y pagar. Esa es la condición, y pagar. Pero algunos no lo pagan. Algunos lo quieren fraccionar, dependiendo por lo significativo del monto, pero ahí ya no funciona ya la cosa. Por eso digo, es regularizar y pagar. Y el otro requisito tiene que ver con que esto se haga antes de que el Ministerio Público lo notifique o antes que la SUNAT notifique, pero respecto al tributo y al periodo que se está observando. Okay. Por decirte, si es enero del 2015, yo regularizo, pero la SUNAT me notifica por febrero o marzo, no tiene nada que ver, son cosas diferentes. Entonces, esos dos requisitos son fundamentales, porque si yo cumplo con esos requisitos, ya no me ejercita la acción penal. Y hay que tener presente que de defraudación tributaria estamos hablando de 8 a 12 años, dependiendo de la gravedad, ¿no? Es complicado. Entonces existen herramientas, lo importante es saber que existen herramientas y asesorías adecuadas para que pues no caer en una defraudación tributaria, ¿no? Exactamente, porque a veces por error se ha visto, hay casos donde no registro en los libros de contabilidad determinados ingresos por error. Claro. O sea, hay un todo error, cuando ¿no? va creciendo la empresa y a veces son errores que se van pasando, ¿no? Y el tema es de que pues la SUNAT no entiende esto, ¿no? No entiende los errores, no entiende, y precisamente de esto trata este gobierno, trata de humanizar un poco, pero hasta ahorita, ¿qué cambios son los que has visto, los que se deben de hacer? En realidad, en lo que es los procedimientos administrativos, ha habido cambios en cuanto a la simplificación administrativa, ¿no? O sea, por ejemplo, ya no te exigen presentar el DNI. En la administración tributaria, por ejemplo, antes cuando tú hacías un trámite te pedían DNI, 2 copias, te pedían lo que es declaraciones juradas, que ellos ya lo tienen, fotocopias. Entonces, eso un poco que ya ha sido aliviado para el contribuyente, ¿no? En lo que es la parte tributaria, modificaciones que ha habido, por ejemplo, el RUS antes era 5 categorías. Ahora ya no existe la tercera, cuarta y quinta, solamente pueden acogerse al RUS aquellos que venden hasta 8.000 soles, ¿no? Y ya ha aparecido lo que es el régimen MIPE tributario, ¿no? Que ahí, bueno, hay ciertas características, ciertas condiciones. Es importante que se asesoren también los empresarios, porque esas modificaciones son a partir del 1 de enero de 2017, ¿no? En adelante, ¿no? Sí. Entonces, a pesar que hay una... ¿La facturación electrónica va a ayudar un poco a que sea esto más transparente? Sí, porque un poco que la administración también ya empieza ya con las fiscalizaciones electrónicas. O sea, hace cruces de información a nivel de su sistema y determina que hay de repente un faltante, que hay créditos indebidos, etcétera, ¿no? Entonces un poco facilita, porque la gran masa de contribuyentes también es imposible poder llegar al 100%, ¿no? Excelente, Walter. Si puedes compartir con nosotros tus datos de contacto, eres bienvenido. Nosotros estamos en Manuel Holguín 335, la oficina 1205, ahí tenemos el estudio, tenemos el teléfono 206-4244, un celular 957-46-3349, tenemos la página web que es www.legalexpressperu.com y un correo electrónico para cualquier consulta. Si es una consulta de repente muy simple y no amerita traer al cliente al estudio, nosotros visitar al cliente, lo podemos hacer vía correo, ¿no? O sea, no hay ningún inconveniente. Es informes@legalexpressperu.com. Walter, pues es un placer tenerte aquí con nosotros. Pues te deseamos el mayor de los éxitos, salvando empresas y dando a conocer pues este tipo de leyes que están en favor de las personas, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Señores, tuvimos la visita de Walter Alberto Hernández Cruzado, socio fundador de Legal Express Perú, quien estuvo compartiendo con nosotros la importancia de recibir una correcta asesoría legal tributaria para hacer valer nuestros derechos fiscales ante el Estado.
Pueden visitar nuestro portal de internet www.sumatelexito.com para conocer más acerca de emprendimiento e innovación empresarial. Hasta la próxima.